Mis muchachos, ¿cómo están? Continuando con la teoría del consumidor, vamos a analizar en este momento el concepto de elasticidad de la demanda, ¿ya? Habría que hacer algunas observaciones previas al concepto de elasticidad de la demanda, porque normalmente siempre la asociamos al precio del producto con lo que el consumidor va a adquirir, la cantidad demandada. Sin embargo, no solamente se habla de elasticidad-precio, también se habla de elasticidad cruzada de la demanda cuando relacionamos la cantidad demandada de un bien, pero con el precio de un bien relacionado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el consumo, por ejemplo, de hamburguesas si el pollo a la brasa sube de precio? O sea, hay una relación ahí de sustitución. ¿O qué pasaría con el consumo de jugos o gaseosas si las hamburguesas bajan de precio? Ya que hay una relación de complementario. Entonces, esa elasticidad se llama elasticidad cruzada. Pero también está la elasticidad renta, ¿no? Que es una elasticidad de carácter, digamos, presupuestaria, ¿no? Porque relaciona la cantidad demandada con el ingreso del consumidor. Y ahí podemos saber si los bienes son normales, son esenciales, son inferiores, son superiores, lo que nosotros llamamos comúnmente la curva de Engel, ¿no? La curva de la relación entre cantidad demandada y el presupuesto, ¿ya? Lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es la elasticidad de la demanda relacionada solamente al precio, ¿está bien? Entonces, la definición de elasticidad sería así. A ver, la EP, o sea, la elasticidad precio es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada, o sea, cómo varía la cantidad demandada debido al cambio porcentual en el precio. Se supone que un cambio en el precio genera un cambio en la cantidad demandada. Yo quiero saber en qué proporción la cantidad demandada reacciona frente al precio. Ese cociente, ese valor numérico, se le conoce como la elasticidad, ¿no?, de la demanda, así en forma general. Bueno, lo simbolizamos de esta manera. Elasticidad precio es igual, ya sabemos que este triangulito significa cambio, variación porcentual de la cantidad demandada, y abajo diría la variación porcentual en el precio. Una observación. Los economistas, para no tener problemas de, digamos, valor positivo o negativo, lo que hacen es tomar valor absoluto al concepto, por una razón. Si yo calculo la elasticidad de la demanda real, me va a salir siempre negativo. Recordemos que la cantidad y el precio se relacionan inversamente. O sea, cuando el precio suba, esta cantidad se va a reducir. Si yo divido el menos entre el más, va a salir negativo. Si el precio baja, la cantidad va a aumentar. Ahora si divido el más entre el menos, también sale negativo. Entonces, para evitar el valor negativo, imaginariamente le tomamos valor absoluto. Lo importante no es saber el signo positivo o negativo, sino la proporción en que la cantidad reacciona frente al precio, ¿ya? Ahora, ¿por qué los economistas y los empresarios deben conocer la elasticidad de la demanda? Sobre todo el empresario, para saber en qué momento debe subir o en qué momento debe bajar el precio. Por ejemplo, si yo vendo un bien elástico, o sea, un bien que su cantidad reacciona en una gran proporción, a mí más me conviene bajar precios que subirlo. Pero si yo vendo, por ejemplo, un bien inelástico, a mí más me conviene subir que bajar el precio. Entonces, eso dependerá también del resultado que tenga la elasticidad. A ver, gráficamente la elasticidad se va a determinar de esta manera. Acá tenemos la representación de la demanda, el precio del producto, la cantidad demandada. Siempre hay que decir ceteris paribus, todo es constante menos el precio. Acá tengo una curva de demanda, digamos, típica, normal. Y observo lo siguiente. En el punto A un precio determinado, hay una cierta cantidad demandada. Si yo bajo el precio, observa que la cantidad se eleva hasta el punto B, ¿no? Se crece el consumo cuando disminuye el precio. Ahora, si el precio vuelve a subir, esta cantidad empieza a retroceder. O sea, siempre se va a dar la relación inversa. Entonces, observa lo que voy a señalar. Entre el punto A y el punto B se está desarrollando una especie de arco, ¿verdad? Este arquito que estoy zigzagueando, este arquito, esta porción de la curva, esta digamos, porción de la pendiente viene a representar la elasticidad precio de la demanda. De tal manera que esta diferencia, ¿no es cierto?, de precios no es otra cosa que la variación porcentual del precio, y esta diferencia o distancia de cantidad
viene a ser la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Está bien? De tal manera que a partir de esta idea yo puedo plantear un ejemplo, a ver, para ver cómo se calcula la elasticidad en un cierto arco. A ver, vamos a poner el arco de elasticidad. Escogemos, a ver, un producto, digamos el vino. A ver, a propósito, el vino es un bien que no es de primera necesidad, ¿no? Es un bien normalmente suntuario, que complementa una comida, es un bien para brindar, pero no es un bien realmente que tenga prioridad en la canasta familiar. A ver, vamos a poner acá ya el precio del vino y la cantidad demandada. Ahí tengo la curvita naranja, que es la curva de la demanda. Observa que el vino estaba a 60 soles cada botella y los consumidores compraron 12 botellas al precio de 60. Mientras que ahora al precio de 40, fíjate, ha bajado 20 soles cada botella, la cantidad demandada ha subido hasta 20 botellas. O sea, casi se ha duplicado la cantidad demandada. Si yo observo las proporciones, mira el aumento de la cantidad proporcionalmente, y fíjate la reducción del precio. Claramente se nota que la cantidad reacciona con mayor rapidez que el precio. Entonces, este tipo de elasticidad se puede calcular en el arco. Para calcularla en el arco hacemos lo siguiente. Arriba ya sabemos, ponemos la variación porcentual de la cantidad, pero no vamos a calcular un porcentaje sobre regla de 3, porque si hacemos una regla de 3, el porcentaje de aumento va a ser distinto al porcentaje de disminución. Entonces, para ver el promedio hacemos esto. Primero, ¿cuánto varió la cantidad? La cantidad varió en 8, porque de 12 botellas ahora compramos 20, o sea, subió 8 unidades. La suma de las dos cantidades se usa para ver el promedio en el arco. 20 más 12 sería 32. Fíjate, es más, de 8 y 32 ya voy cancelando, tengo un cuarto, ¿no es cierto? Ahora con el precio también hago lo mismo. ¿Cuánto bajó el precio? 20. No me importa que haya caído el precio, igual es valor absoluto. ¿Cuánto es la suma de ambos precios? Sería 100. Entonces 20 entre 100 es un quinto. Arriba tengo un cuarto, abajo tengo un quinto. ¿Cuánto es un cuarto entre un quinto? Sería 5 cuartos. Calculando saldría 1,25. Este valor de 1,25 viene a ser el número que nos demuestra la elasticidad de la demanda. Claro, obviamente es una cifra mayor que la unidad. Cuando es mayor que la unidad, justamente vamos a hacer un cuadro, la demanda se llama altamente elástica o relativamente elástica, ¿está bien? Y así podemos trabajar con una serie de bienes, dependiendo lógicamente del tipo de bien que estemos interpretando, ¿ya? A ver, vamos a los valores definidos. A ver, el ejemplo del vino, mira. Si la elasticidad es mayor que 1, la demanda se llama relativamente elástica. Mientras más se aleje de la unidad, más elástica va a ser la demanda. Por ejemplo, los diamantes tienen una elasticidad como de 35, ¿no? Imagínate, 35 es mucho mayor que 1,25, por lo tanto, el diamante es un bien mucho más elástico. A mayor distancia de la unidad, ¿no? Más elástica va a ser la demanda. En cambio, si la elasticidad es igual a 1, la demanda se llama unitaria. Claro, encontrar una demanda unitaria implicaría, volviendo a la definición, que estas variaciones deberían ser iguales. O sea, si el precio sube, digamos, 20%, la cantidad tendría que bajar en 20% para que el cociente sea igual a la unidad. ¿Está bien? Si el precio disminuye 10%, la cantidad tendría que aumentar en un 10%. O sea, se trata de proporciones exactas, ¿no? Es un caso, como veremos en un ratito, muy teórico, digamos, no es tan frecuente una demanda unitaria. En cambio, si la elasticidad es menor que 1, la demanda se llama relativamente inelástica. Ojo, relativamente inelástica. Este es un caso contrario al primero. Acá, por ejemplo, los bienes van a ser producto de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, hoy se ha vuelto un producto de primera necesidad la mascarilla. Entonces, ¿qué pasa si las mascarillas aumentan de precio? Seguro que la cantidad no va a reducirse significativamente porque hasta te ponen multa por no utilizarlo. Entonces, evidentemente son bienes que van a tener pocos reemplazantes, ¿no? Más urgente se hace su consumo. ¿Está bien? En cambio, si la elasticidad fuese infinita, lo cual es un caso pues muy absurdo hasta cierto punto, la demanda se va a llamar perfectamente elástica. Ahora, para que esta elasticidad sea infinita, el de abajo debe ser 0. Quiere decir entonces que para que un bien sea perfectamente elástico, el precio no puede cambiar jamás.
el precio debe mantenerse siempre igual. Una pequeña variación del precio haría que se deje de comprar absolutamente, ¿verdad? Esa sería la idea de una demanda perfectamente elástica. Pero si la elasticidad es igual a cero, sería el caso contrario, la demanda sería perfectamente inelástica, ¿ya? O una demanda rígida también se dice. Una cosita, para que la elasticidad sea cero, ahora es al revés, la variación de la cantidad debería ser cero. O sea, en palabras simples, el precio puede subir, puede seguir subiendo, pero la cantidad permanece rígida, ¿no? Permanece constante. Pensemos a ver la quimioterapia, por ejemplo, para una persona que tiene cáncer en primer grado, o sea, que puede todavía, ¿no?, curarse y frenar un poco el avance de la enfermedad. Si las quimioterapias suben de precio, la persona con capacidad adquisitiva va a seguir comprando. No puede alterar su cantidad demandada porque sabe que no tiene alternativa para seguir viviendo, ¿verdad? O sea, como verás, son 5 opciones que se pueden dar, de las cuales vamos a descartar a 2. La demanda unitaria y la perfectamente elástica no son tan frecuentes en el mundo real. Las que son más frecuentes sería la relativamente elástica, la relativamente inelástica y, en casos extremos, la perfectamente inelástica.